Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Qué pasa con los iPhones cuando ya dejan de actualizar o cuando ya no reciben más actualizaciones de software? No creí necesario hacer este video porque ya había hablado de este tema un montón de veces en otros de mis videos, pero siempre recibo los mismos comentarios, las mismas preguntas en Instagram, aquí mismo en mi canal de YouTube o hasta incluso en Facebook. Así que pues vamos a tener que hacer un video completo para explicar qué es lo que pasa cuando un iPhone deja de actualizar. Bien, pues por una parte entiendo un poco la preocupación de algunas personas, porque siempre me dicen que es que vi un video de tal persona que decía que estos iPhones cuando ya dejan de actualizar quedan inservibles. Hay personas que me dicen, por ejemplo, no, es que yo estaba ahorrando para comprarme un iPhone 8 Plus, un iPhone 10 y ya dicen que no va a servir, que van a quedar inservibles porque ya no actualiza más, el sistema operativo ya se queda obsoleto y una cosa y la otra. Entonces por este tipo de videos o por este tipo de personas que siempre andan diciendo este tipo de cosas, pues es que la gente como que se preocupa un poco y eso no es del todo cierto y aquí te lo voy a explicar. Acá tengo el iPhone 8 Plus, como ustedes ya saben, el iPhone 8 Plus y el iPhone 10 ya no actualizan más el sistema operativo, no va a tener más actualizaciones grandes, pero aquí también tengo un iPhone 5, tengo un iPhone 5S y tengo un iPhone 6 Plus. Estos dispositivos ya desde hace años dejaron de actualizar. Entonces, el iPhone 5 se quedó con iOS 10. Así que ya llevamos casi 7 años desde que el iPhone 5 dejó de actualizar. En este momento sí ya hay muchas aplicaciones que no funcionan en el iPhone 5, pero también hay muchas que sí funcionan. Bueno, no muchas, hay algunas cuantas que sí funcionan. Y como puedes ver, en este momento estoy en Facebook y Facebook todavía le funciona. No tiene las últimas novedades como una aplicación más actualizada, pero le funciona. Lo que es Instagram también funciona. Recordemos que ya tenemos 7 años desde que dejó de actualizar el sistema operativo del iPhone 5 y fíjate que Instagram todavía funciona. No tenemos las novedades más nuevas de Instagram para este iPhone porque pues como les digo ya está muy desactualizado, pero por ejemplo para enviar videos, mensajes funciona bien. Exactamente igual para las historias. Vamos a poder mirar aquí las historias. Lento y todo lo que tú quieras, pero funciona. Bien, exactamente igual para el iPhone 5S, exactamente igual para el iPhone 6, que estos dos de aquí ya se quedaron con iOS 12. Así que con estos dos teléfonos ya llevamos prácticamente 5 años desde que dejaron de actualizar. Y pues como puedes ver, estas son aplicaciones más actualizadas que las que tiene el iPhone 5. WhatsApp, por ejemplo, en el iPhone 5 sí que ya no funciona. Hay algunos truquitos como por ejemplo cambiar la hora, cambiar la fecha a una fecha como del 2022 o 2021, algo así, y ya va a funcionar. Pero pues de igual forma WhatsApp sí es una aplicación que ya no funciona en el iPhone 5. Pero en el iPhone 5S y en el iPhone 6, no me quiere abrir, y en el iPhone 6 sí funcionan WhatsApp. Hasta incluso hay actualizaciones en el App Store. Es cierto que no todo está disponible. Por ejemplo, si envías, ahí me llegó un mensaje de WhatsApp. Me llegó un mensaje de WhatsApp. Si envías, por ejemplo, algún mensaje o alguna imagen que la programen solamente para verla una vez, eso no va a funcionarte en ninguno de estos dos teléfonos. Pero les recuerdo otra vez que ya son 5 años desde que no actualizan más. Pero de resto siguen funcionando. Lo que es el Messenger en el iPhone 5 sigue funcionando. En el iPhone 5S, en el iPhone 6 también siguen funcionando. Esta aplicación incluso sigue actualizando sin ningún problema en estos dos teléfonos. Incluso hasta en el iPhone 5 todavía sigue funcionando. Fíjate que aquí ya me están cargando los chats. Aquí ya me están cargando los mensajes que tengo en Messenger. En el Messenger de Facebook. Lo que es Twitter también funciona en todos estos modelos que ya no actualizan más el sistema operativo desde hace años. Lo que es por ejemplo el HBO, lo que es el Pluto TV también funcionan. Lo que es Disney Plus, Star Plus también funcionan. Por aquí lo tengo. En el iPhone 5 sí ya no, pero es que este lleva ya 7 años desde que dejó de actualizar. Entonces aquí Disney Plus funciona, Star Plus también funciona. Lo que es TikTok, incluso en el iPhone 6 y en el iPhone 5S, siguen actualizando en el App Store.
Estas aplicaciones requieren de iOS 11 para que funcionen. Entonces, ¿por qué te muestro todo esto? Porque el iPhone 8, el iPhone 8 Plus y el iPhone 10 este año que viene ya no actualizan más. Entonces, como muchas personas me dicen que no, yo estaba pensando en comprarme un iPhone 8 Plus, un iPhone 10 y que después como que se desanimaron mucho porque ven estos videos de otras personas que dicen que no, que ya estos teléfonos no van a servir, quedan inservibles, que una cosa y la otra. Entonces como que estas personas se desaniman y pues me han escrito mucho sobre esto. Entonces, si el iPhone 6 y el iPhone 5S que se quedaron en iOS 12 hace casi 5 años y al iPhone 5 que se quedó en iOS 10 hace casi 7 años, todavía funcionan estas aplicaciones que utilizamos la gran mayoría de personas. Entonces ahora con el iPhone 10, con el iPhone 8 y con el iPhone 8 Plus van a seguir funcionando también sin ningún problema. Aproximadamente dentro de unos 3 o dentro de unos 4 años más es que estas aplicaciones ya van a pedir una versión más nueva, pero todavía no. Y ojo, yo con este video no te estoy diciendo que te compres un iPhone 6 o que te compres un iPhone 5 o un iPhone 5S o lo que sea. Simplemente te estoy mostrando para que tú mismo lo veas de que estas aplicaciones funcionan en estos teléfonos que ya no actualizan desde hace años. Ahora, el iPhone 8, iPhone 8 Plus y el iPhone 10 apenas el año que viene es que no van a seguir recibiendo actualizaciones porque las actualizaciones de iOS 16 siguen entrando común y corriente. Si tienen pensado comprar un iPhone 8 Plus, cómprenlo. Si tienen pensado comprar un iPhone 10, cómprenlo también. Ya no están nuevos, es verdad que ya no tienen la mejor batería, ya no tienen las mejores cámaras, ya no tienen los mejores diseños, por ejemplo, pero de igual forma funcionan bien y punto. Así que no se preocupen que las actualizaciones, que una cosa y la otra, van a seguir funcionando normalmente. Y esto es algo que ya he hablado un montón de veces en muchos de mis otros videos, pero hay muchas personas que todavía siguen como desinformando un poquito y pues las personas que no tengan como mucho conocimiento pues simplemente les creen y ya, ¿cierto? Pero aquí ya te mostré que muchas aplicaciones funcionan en estos teléfonos que ya no actualizan desde hace años, así que con el iPhone 8, el iPhone 8 Plus y el iPhone 10, vuelvo y te repito, van a seguir funcionando normalmente. Bien, y entonces pues cualquier duda, cualquier pregunta que tengas, me la dejas saber acá abajo en los comentarios. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.